Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de estudio mientras recorremos el libro de Esdras. Hoy estamos en el capítulo 7 de Esdras. Y la semana pasada concluimos la construcción de la estructura del templo. Y entre Esdras 6 y Esdras 7 hay una brecha temporal significativa. Esto es 57 años después. Y aquí, al comienzo del capítulo 7 de Esdras, es donde realmente conocemos a Esdras. Aquí es donde él entra en esta narrativa. Y lo que ha sido llamado a hacer es que ha regresado a Jerusalén para restablecer la fe del pueblo de Dios. Y así han restablecido el templo, y ahora Ezra va a regresar para restablecer su fe, para restablecer su adoración. Lo que significa realmente estar viviendo el llamado del pueblo de Dios. Entonces, él va a hacer eso enseñándoles la ley. Y cuando digo la ley, no me refiero a una lista de cosas que se deben y no se deben hacer. Me refiero a eso. Él viene a enseñarles sus escrituras sagradas. Él viene a enseñarles lo que conocemos como la Biblia hasta este punto en la historia. Y así, él viene con este conocimiento y esta sabiduría y va a enseñarlo a la gente. Verás, porque Ezra sabía que las escrituras eran imperativas para ser el pueblo de Dios. Conocer las escrituras es una parte esencial de tu fidelidad a Dios y tu caminar y seguir a Dios. Es como llegamos a conocer y descubrir su carácter. Es como nosotros, el pueblo de Dios, aprendemos sobre Dios, experimentamos a Dios, escuchamos a Dios. Es imperativo que dediquemos tiempo a entender, conocer y realmente vivir estas palabras. Y lo mismo pasaba en la iglesia del primer siglo, y vemos a Pablo escribiendo sobre este mismo principio a Timoteo. Así que vamos a verlo en 2 Timoteo 3, comenzando en el versículo 14. Y mira lo que Pablo tiene que escribir aquí a su aprendiz Timoteo. Pero tú, permanece en lo que has aprendido y creído firmemente, sabiendo de quién lo aprendiste y cómo desde niño conoces los escritos sagrados, que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí menciona que Timoteo ha sido consciente de tener fe en Dios. Ha estado aprendiendo sobre las Escrituras. Ha estado aprendiendo sobre los caminos de Dios desde que era un niño pequeño. Sabemos por las Escrituras que su madre y su abuela eran mujeres de fe y tuvieron una gran influencia en su vida. Pero lo que Pablo no está diciendo aquí es que porque Timoteo siempre ha conocido a Dios o siempre ha conocido las Escrituras sagradas, eso no lo hace más conocedor que alguien que recién está conociendo al Señor, que apenas está comenzando a aprender en las Escrituras. Lo que nos está animando a todos es que no importa dónde estemos en nuestro camino de fe, que tenemos que continuar en Él. Debemos seguir estando en la palabra y siendo consumidos por la Sagrada Escritura. Y la palabra impactante que usa aquí es esta palabra continuar, y esa palabra ahí en el griego es en realidad una palabra diferente que incluso vemos traducida a lo largo de las Escrituras. Vemos a Jesús usarla en Juan múltiples veces. Es la misma palabra cuando él dice en Juan 8:31 que si permanecen en mi palabra son verdaderamente mis discípulos, si continúan en mi palabra siguen siendo mis discípulos. Y luego es la misma palabra que vemos en Juan 15 donde él dice yo soy la vid, ustedes son las ramas, quien permanece en mí, quien continúa en mí y yo en él puede dar mucho fruto. Continúa en lo que aprendiste. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y es mucho más que la noción de simplemente seguir haciéndolo. No le está diciendo a Timoteo que asegúrate de leer tu Biblia todos los días y marcar eso. Asegúrate de mantenerte al día con tu aplicación de lectura diaria. Lo que él está diciendo es que continúes dejando que esto sea una fuente de vida. Continúa dejando que esto sea una herramienta que te guíe de vuelta al Padre, al corazón de Dios. Deja que esto sea una fuente de verdad para ti, que sea una forma de escuchar a Dios y saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es un llamado, esta palabra, a seguir adelante. Es un llamado al compromiso. Es un llamado a permanecer, a vivir, a aguantar, a mantenerse firme en la palabra de Dios. Incluso podrías pensar en ello como un llamado a continuar y ser firme, permaneciendo fiel y constante en la palabra. La Escritura. Pablo le explica a Timoteo. Dice que la Escritura no te salva, pero la Escritura sí señala a Jesucristo. La Escritura señala al que te salva, al que te ofrece salvación. Y es interesante pensar que en este momento, cuando Pablo se refiere a la Escritura, solo está hablando del Antiguo Testamento. Pero Pablo sabía que incluso todo el arco narrativo de la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo señalaba a Jesucristo. Todo señalaba la obra salvadora que Jesús iba a hacer en la cruz y su muerte y resurrección. Todo sobre la Escritura señala a la persona de Jesús.
Entonces, ¿cómo sabemos si nos estamos manteniendo firmes en la palabra? ¿Cómo sabemos si estamos permaneciendo en la palabra? ¿Si estamos continuando constantemente? Bueno, vamos a ver a Ezra y ver cómo era ser un maestro de la palabra. En Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice: pues Ezra había decidido estudiar la ley del Señor, cumplirla y enseñar sus decretos y normas en Israel. Verás, notaste que hay 3 componentes allí. Esdras conocía la palabra, la estudió y luego la enseñó, pero también la aplicó. Verás, él fue transformado por la palabra. No era solo información que absorbía y podía retener y hablar de ella. Era algo que cambiaba la forma en que vivía. Era una guía para su vida. En nuestro almuerzo de siguientes pasos que tenemos cada mes para personas que quieren aprender más sobre la iglesia, decimos cada semana que un discípulo no se trata de una transferencia de información, sino de una transformación. Verán, podemos asistir a cada sermón, podemos ir a todos estos diferentes estudios bíblicos y podemos aprender sobre la historia y el contexto de las Escrituras, y todo eso es tan profundo. Me encanta estudiar las Escrituras en ese sentido. Pero es mucho más que eso. Es una forma en la que somos transformados por el carácter de Dios. Verás, la Escritura tiene la capacidad de mostrarnos nuestras vidas. ¿Cómo podemos llegar a ser cada vez más como Jesús? Por eso Pablo continúa escribiendo y dice que la Escritura es inspirada por Dios, que es buena para reprender, corregir y enseñar justicia, porque es más que solo un libro de texto, es más que solo un libro de historia, es la palabra viviente de la historia del Dios viviente, y es nuestra historia tanto como fue la historia de Timoteo y la historia de Pablo y la historia de los exiliados en Esdras. Es también nuestra historia como la familia de Dios. Así que Esdras y Pablo sabían que para ser el pueblo de Dios, estar fundados en quien Dios es en nosotros, debemos ser personas que están en las Escrituras. Las personas que están al tanto de la santa palabra de Dios, siendo transformadas por la palabra de Dios, pasando tiempo en la palabra, escuchando a Dios a través de la palabra, aprendiendo sobre su carácter. Y tal vez eso no sea algo con lo que estés familiarizado, tal vez eso no sea algo que hagas de manera regular. Y mientras te sumerges en la discusión de tu grupo hoy, habrá herramientas prácticas de cómo se ve eso en una vida vivida realmente para pasar tiempo participando y comunicándose en la palabra de Dios. Y es una pieza tan importante de la vida de un discípulo. El teólogo Charles Spurgeon una vez dijo que una Biblia que se está desmoronando usualmente pertenece a alguien que no lo está. Y ahora sé que muchas veces en nuestro contexto moderno usamos nuestras Biblias digitales, usamos aplicaciones en nuestro teléfono, y entonces eso no siempre se aplica a nosotros si estamos profundizando en la palabra. Sumérgete en la palabra como puedas, ya sea en un iPad o un iPhone, una aplicación, tu computadora, escuchándola. Pero lo que se siente aquí es que cuando estás profundizando en la palabra de Dios, cuando es algo en lo que te apoyas y le dedicas tiempo y estás aprendiendo sobre Dios y le das tiempo para que penetre en quién eres y transforme quién eres, que no importa lo que esté pasando en la vida, no importan los obstáculos que surjan, no importan las circunstancias, usarás esto como tu fundamento. El carácter de Dios será la base sobre la cual construyes, porque sabes quién es Dios y sabes que su palabra es buena y es en lo que te apoyas. Y aunque la vida esté difícil, no te desmoronarás, aunque tu Biblia esté desmoronándose, porque has pasado las páginas tantas veces, has resaltado, has tomado notas, tienes notas adhesivas por todas partes. Ser un estudiante de la palabra es ser alguien que conoce la voluntad, el corazón y el carácter de Dios. Así que mientras continuamos esta serie de Hogar para Todos, piensa en la primera vez que vas a la casa de alguien. Puede haber algunas reglas no escritas de las que no estás seguro y que te gustaría conocer. ¿Necesitas quitarte los zapatos? ¿Debes dejártelos puestos? ¿Tienes que poner un portavasos para tu bebida o no? Y de alguna manera desearías entender cuáles son las reglas de esa casa. ¿Cuáles son las reglas de este hogar? Cuando somos el hogar de Dios, no tenemos que cuestionar cómo es Dios. No tenemos que cuestionar cómo es el hogar de Dios. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. No tenemos que preguntarnos cómo es Dios, preguntarnos cómo es su carácter. No tenemos que preguntarnos cuáles son sus verdades, qué siente por nosotros. No tenemos que preguntarnos cómo piensa sobre nosotros o cuál es nuestro propósito. Verás, las Escrituras lo que hacen por nosotros es que nos dan esa imagen y nos describen y definen lo que es ser un hogar de Dios. Pero también nos enseña que es un hogar para todos.